Bienvenidos. Les quiero compartir que es un aporte que nos hacen José Fermín sobre el tema de cómo escribir la introducción en un texto, particularmente cómo hacerlo para un trabajo de investigación, cómo hacerlo para una tesis, para un trabajo de grado, o cómo hacerlos para un texto de carácter comercial, un informe investigativo, un informe del proyecto. Entonces nos hacen una serie de sugerencias que creo que nos permiten y nos van a ayudar mucho para poder desarrollar un buen trabajo y una buena escritura de una introducción que normalmente nos dicen se está al principio y se escribe al final, pero en realidad es un texto que se va construyendo. Entonces, empecemos. Hacer una introducción atractiva y original es un verdadero reto, pero vale la pena separar un tiempo especial de la redacción del texto para este grupo de párrafos, porque si no logran despertar el interés del lector de antemano, el chance de que no llegue al final de todo el texto, pues obviamente se va a reducir. Entonces, dentro de las sugerencias, pues nos empiezan a decir que la introducción es el primer contacto que se tiene con ese lector potencial, con todo el cuerpo de tu texto, y por eso debe ser y presentarse de una manera seductora y agradable que empiece a atrapar a ese lector. Antes de la introducción, lo único que conoce nuestro lector es el título de tu trabajo. Entonces, viene como esa gran promesa, y esa promesa, si tengo un buen título, pues al menos va a llegar la introducción, y en la introducción es donde yo tengo que terminar de atrapar a esa persona que quiere compartir el texto, que quiere acercarse a ese texto o a ese trabajo que se ha realizado con mucho esfuerzo. Por esa razón, la introducción es imprescindible para garantizar que tu texto sea leído hasta el final, o si no he leído hasta el final, por lo menos que se lean aspectos que sean fundamentales, o sea, que el lector encuentre algo que realmente es valioso de toda esa parte que es construido. Particularmente en el marketing de contenidos, sobre el cual están trabajando mucho los comunicadores, en particular los comunicadores audiovisuales, pero también los diseñadores, los publicistas, etcétera. Por ejemplo, la introducción cumple el papel de conducir al usuario por todo el texto para que llegue hasta el final, como llevarlo acompañado y pueda hacer clic en otro artículo del blog o del título o del ebook o del texto que has puesto en diferentes espacios. La web es un paraíso de distracciones, y el dedo de tu lector va a estar siempre listo para desplazarse a otra web o para desplazarse más adelante, para volver al inicio, en fin, entonces, o está haciendo scroll todo el tiempo. Necesitamos atraparlo más tiempo en el texto que hemos construido. Recuerda que el objetivo del primer párrafo es hacer que el lector quiera leer el resto de tu texto. Para conseguir que eso suceda, existen algunas estrategias que podemos compartir y que podemos aprender. Así que si esta introducción logró su propósito, entonces te invitamos a seguir aprendiendo con esta propuesta. Lo primero que nos van a preguntar es ¿qué es una introducción? Una introducción es para un ensayo, un libro o investigación o un contenido de internet, es el inicio del texto. Tiene la función de familiarizar al lector con un tema, darle un contexto y relatarle lo que será expuesto a lo largo de determinado escrito. De igual modo sirve para poder justificar la lectura y funciona como abrebocas no solo de lo que contiene el texto, sino también de lo que concluirá. Entonces hay que darle un adelanto de esa parte también. La introducción es un momento clave en un contenido, puesto que con ella es posible cautivar al lector y hacer que se mantenga dispuesto a continuar en tu artículo o en tu escrito. Para hacer una introducción es necesario entonces explorar aquella conocida expresión de que la primera impresión es lo que cuenta, y debido a que se convierte en la oportunidad para hacer que tu lector se identifique con tu tono, con tu lenguaje, y sobre todo y particularmente que se interese en todo el contenido. Entonces nos comparten 17 técnicas y consejos para lograr la escritura y una buena redacción de esa introducción. La primera entonces dice:
responde posibles preguntas del lector. Hablar sobre la estructura textual conlleva a que pienses mejor en la forma en cómo hacer la introducción. Para que esta etapa del texto sea realmente atractiva, es imprescindible que responda ciertas preguntas que normalmente se hace la gente y sobre todo en particular aquellos lectores a los cuales te vas a dirigir o que los has seleccionado previamente. Incluso al hablar de preguntas podemos decir que iniciar este periodo del artículo con una cuestión es una estrategia bastante inteligente y al escribir una introducción con una pregunta posibilitas que el lector se identifique con lo que tienes para contarle. Cuando el texto ofrece la posibilidad al público objetivo de interactuar contigo, entonces se genera una relación mucho más cercana y hay determinados niveles de empatía. Nos dice en esta primera parte que sobre el tipo de preguntas que hay en la introducción debe responderse al escribirse. Tenemos algunas como que la introducción debe contar al lector sobre qué se trata el tema general. ¿Para qué? Que indica la importancia que tiene el artículo, para qué nos sirve leer este artículo, para qué es importante acercarse a ese texto. ¿Qué encontrarás? Las promesas de información que el lector obtendrá en el texto, entonces es lo que se va a poner ahí, y el cómo, que tiene que ver con la forma como será abordado el texto, es decir, bajo qué ejemplo o qué óptica o qué línea vas a presentar lo que estás definiendo. En el caso, por ejemplo, de la investigación, entonces, ¿desde qué línea de investigación? O sea, ¿desde qué enfoque? ¿Desde qué punto de vista se hizo este estudio y se llega a este texto? Un segundo consejo es ten claro el tema. Empezar a escribir sin estar muy seguro de lo que está diciendo o de cómo lo vas a concluir es el error número uno que se comete en diferentes textos. Es muy útil hacer mapas mentales, por ejemplo, desglosando los distintos aspectos que abarcan el tema y particularmente cuando está trabajando en investigación, pues tengo un problema de investigación, a ese problema le hago unas preguntas, una fundamental que es la pregunta de investigación, con base en eso me creo unos objetivos y con base en esos objetivos y un método para indagar es la manera como estoy construyendo. O sea que desde entrada yo me puedo plantear como una hipótesis, como un supuesto, si hago un mapa mental, yo más o menos sé a dónde debo llegar y entonces con base en la investigación voy a demostrar que lo que estaba pensando inicialmente es verdad o puedo decir es totalmente lo contrario, pero lo estoy demostrando de una manera académica o de una manera científica. Puedes prepararte y organizar la información antes de enfrentarte a la terrorífica hoja en blanco, como se le dice popularmente en el mundo de la literatura. Y de hecho, algunos aconsejan dejar la introducción para el final, ya que el texto puede evolucionar, de hecho está evolucionando de una manera distinta a lo planeado y a medida que lo escribes, pero puedes elegir la que más te esté interesando en el momento. ¿Qué recomiendo yo? Empezar a redactar la introducción desde el principio, se pule cuando ya has terminado toda la investigación o todo el texto, ¿cierto? Se repasa lo que has trabajado y se organiza una introducción que puede ser mucho más llamativa, pero siempre aconsejo que desde el principio se empiece a redactar esa información que es supremamente importante. El tercer consejo es imagina quién es tu lector ideal, cuál es ese público potencial. Entonces, ¿para quién será el artículo que estás escribiendo? ¿Cuáles son sus objetivos, intereses y necesidades? Al leer, piensa en qué tipo de persona es tu público objetivo e intenta entonces imaginar qué es lo que le importa, qué es lo que le interesa y basta con responder algunas de esas preguntas. Entonces, vamos a llevar a ese lector a ese lugar donde lo queremos tener. ¿Cuál es la mayor preocupación del lector? ¿A qué le teme, por ejemplo? ¿Cuáles son los objetivos que mi lector quiere alcanzar? ¿Cuál es su ambición? Entonces, mire los extremos. Y desde la investigación que estamos haciendo, entonces, ¿cuáles pueden ser esas preguntas claves y fundamentales para ese lector potencial? O sea, que evidencia un problema y muestra que tú tienes la solución o que estás proponiendo una solución viable. Crea tu primer párrafo mostrando cómo tu contenido puede ayudar al lector a evitar que aquello que le teme suceda o también, al igual, contestar sobre aquello que le está ambicionando, cuáles son sus aspiraciones. Eso en particular cuando estamos hablando sobre todo de la parte del mercadeo, pero estamos incluyendo aquí todo el aspecto de la investigación. Un cuarto consejo, descubre cuál es el tono
de habla de tu lector. Es importante saber cuál es el tono adecuado para comunicarse con él. El tono adecuado crea una comunicación muy personal y por lo tanto da un mayor enganche. Por ejemplo, hablar con un adolescente sobre moda es muy diferente a hablar con un abogado sobre un tema inmobiliario o un tema urbano. Cada uno de esos tipos de lectores exige un tono diferente de conversación y esto puede ser explotado por medio de expresiones coloquiales o expresiones un poco más formales que se pueden traducir o trasladar al vocabulario de ese lector potencial. Un quinto consejo es: entiende el concepto de buyer persona. Este concepto se ha venido evolucionando, es como un personaje ideal, como ese público ideal al cual me estoy refiriendo. Todos estos aspectos, tono de habla, tipo de problema, posible solución y demás, dependen mucho de la persona para la que estás escribiendo. Entonces, como una persona modelo, como una persona promedio. Mucho más que simplemente redirigir un texto pensando en un público objetivo, es importante saber reconocer la buyer persona de tu texto, o sea, como esa persona ideal, como esa persona promedio, el perfil general de tu lector, el perfil promedio, hábitos, comportamiento, intereses, entre otras características que de antemano yo lo estoy prediciendo, o si no, en investigación les voy encontrando ese público que tenga las características específicas y particulares que estoy necesitando. Así tendrán más facilidad de entender cuáles son los principales dolores o dificultades de tu lector y sabrás también cómo hacer una introducción de texto dirigida a la solución de problemas, que es en esencia pues lo que busca la investigación: encontrar una problemática, preguntarle a ella y en el transcurso de la investigación ir encontrando posibles soluciones. Es muy importante entonces mirar en el punto sexto de los consejos: ve de lo general a lo particular. Esta es una de las técnicas que se trabaja a nivel de la dialéctica. En este caso, ir de lo general a lo particular. Una vez hayas creado tu mapa mental, dale la estructura, la forma usando la técnica de la pirámide invertida, que es la fórmula, digamos, básica como se maneja en el periodismo. El periodismo siempre el primer párrafo nos dice lo más importante. En una noticia no empiezan a especular y al final te dicen la noticia, sino que de entrada en el primer párrafo te responden el qué y te responden el quién, y en adelante se va dando el desarrollo del texto. Sé que, digamos, dice nuestro personaje que suena un poco obvio, pero hay un hecho detrás de esto, y es que nosotros prácticamente no leemos internet, solamente lo que hacemos es que escaneamos, miramos títulos, algunas palabras clave, otras que están en negrilla, etcétera. Y a esto súmele que el 51.3% de personas ingresan a internet desde dispositivos móviles, donde las pantallas son más pequeñas, de la posibilidad de visualización es menor. De manera que si estamos buscando algo en internet y llegamos a un artículo en cualquier tipo de texto, la introducción será el lugar donde identificaremos si dicha publicación realmente responde a nuestra búsqueda. Y por eso también es importante, en lo posible, mencionar allí palabras clave. Se utilizan 2, 3, 4 palabras clave que son muy importantes, que son de fácil búsqueda. El séptimo consejo que nos dicen es: hazla corta pero llamativa. La introducción debe ser ese abrebocas, debe dejarte con las ganas de especular, de intentar de acercarse más a todo lo que estás escribiendo. Así que no te desgastes dando grandes explicaciones, porque para eso van a estar los respectivos capítulos y en ellos pues se puede ampliar la otra información. En general se aconseja que la introducción no tenga más de una quinta parte del total del texto, pero cuando son tesis, trabajos de grado, son informes de investigación, obviamente que la introducción va a tener una proporción mucho menor, porque realmente pues hay mucha tela donde cortar. En el punto número 8 de los consejos dice: crea una USP para tu artículo. Una USP es una técnica de mercadeo para crear una frase de simple entendimiento y comunicación que representa el aspecto diferenciador de un producto. Sintetiza en apenas una frase el valor de tu artículo
y presentárselo claramente al lector de esa manera. En el consejo número 9, utilizar otros formatos de contenidos. Una imagen impactante, un video, una infografía, si estamos escribiendo para el internet, y una pieza de audio que acompañe tu contenido sería muy interesante, y sobre todo, digamos, cuando estamos trabajando en el mundo de la comunicación, y en particular de la comunicación audiovisual, o en el mundo de la publicidad, o en el mundo del diseño gráfico, y esto puede ayudarle a ilustrar a tu punto de una manera más sencilla a los lectores, y en lo posible ubícalo en la parte superior cerca de la introducción para que sea de fácil atención. Recuerda emplear un lenguaje simple y concreto a lo largo de todo el texto, aunque cuando estamos hablando de investigación en propiedad sabemos que algunos términos se vuelven un poco más complejos, es donde está la gracia de saber hacer la traducción dentro del texto de esa terminología que es más complejo. De alguna manera, pues cuando leemos se trata de elevar el nivel cultural, el nivel de conocimiento. Se trata que en la medida que presentamos estos textos estamos ayudando a educar, o nosotros cuando lo leemos estamos aprendiendo. El consejo número 10, sé extremadamente sincero. Por eso la investigación es fundamental en absolutamente todo. La credibilidad, las fuentes tienen que tener la certeza y la comprobación y la constatación. Sí puede parecer absurdo, pero la sinceridad no es exactamente la cosa más común en Internet. Estamos llenos de noticias falsas. Entonces es muy importante que usted genere la credibilidad en todos los aspectos en los cuales usted está presentando su información. Al ser completamente franco con el lector, estableces una inmediata relación de confianza, y a partir de esa información, en la introducción inicial, el lector sabe que podrá confiar también en los párrafos siguientes. Y un ejemplo de esta característica lo podemos encontrar en los textos argumentativos, en los que las ideas son representadas con el objetivo de persuadir al lector. En el consejo número 11, promete revelar un secreto. Claro, ¿cuál es el secreto? Pues el secreto es aquello que se estaba indagando, que has encontrado, es esa investigación, hay unas conclusiones que de pronto no son tan conocidas, es posible que tengas unos hallazgos que ni siquiera los conocías porque fue el resultado de tu investigación. Entonces es muy importante. Las personas adoran los secretos porque inmediatamente les despiertan la curiosidad, y promete revelar los secretos de las personas exitosas y tendrás el interés de tu lector. Crea una expectativa y no reveles tu as bajo la manga desde el principio, no revelar todo. Es decir, estamos haciendo como un trabajo de seducción para que sigan con nosotros. Es necesario crear curiosidad primero, hablando sobre el mundo de posibilidades de que se van a abrir para el lector después de que el secreto sea revelado. O sea, haz una cadena de ideas. Si estás presentando, digamos, como la solución o las posibles soluciones a una problemática, entonces ahí está la promesa básica. Investigamos sobre un tema particular, y sobre esta investigación encontramos todo un recorrido. Te vamos a contar cuál es todo el recorrido, y te vamos a mostrar las conclusiones, y te vamos a mostrar unos hallazgos que pueden ser de tu interés y pueden ser de tu utilidad. Entonces, eso va a ser también muy importante. Otro consejo, que sería el número 12, cuenta el comienzo de una historia. Contar historias es muy fundamental. Hoy las redes sociales han puesto también un capítulo para contar historias, lo que sucede en Facebook, lo que sucede en Instagram, que también o mal utilizadas, ese no es nuestro tema, pero lo que sí es cierto es que las historias son, digamos, fundamentales porque se vuelven también de alguna manera pedagogía. Es posible dar ejemplos del tema que vas a tratar al inicio de un texto, de forma que el lector esté curioso y se identifique con la situación que expusiste. Así hay más compromiso y voluntad de descubrir cuál será el desenlace de la situación que le estás comentando. En el consejo número 13, muéstrale que está haciendo todo mal. Bueno, esto es muy particular y muy específico. Nos dice este autor que la posibilidad de estar haciendo algo importante de manera equivocada es muchas veces suficiente para llamar la atención de las personas. Todos queremos dar lo mejor que de nosotros en nuestras actividades cotidianas. Entonces, esta parte, digamos, iría más centrada a cuando estoy haciendo los textos de internet, o cuando estoy diciendo, por ejemplo, si lo que estoy vendiendo es un servicio de comunicación, entonces le voy a preguntar a nuestro lector
sabes si estás haciendo la comunicación correcta de tu actividad o de tu producto para decirle que de pronto aquí puede tener una clave muy importante. Generalmente, imaginar que después de mucho esfuerzo podemos no obtener los resultados que deseamos es bastante perturbador. Por eso, esta puede ser una técnica valiosa para usar como una carnada en la introducción de los textos y así te puedan acompañar en los párrafos siguientes. Ya estamos cercanos a terminar en la propuesta número 14, esas preguntas retóricas. Cuando conversas con el lector por medio de preguntas retóricas, obviamente no estás esperando que le responda al texto. Sin embargo, la primera reacción que él tendrá durante la lectura es responder a esos cuestionamientos, es decir, lo estás poniendo a trabajar en el inconsciente. Al hacer esas preguntas, estimulas y todo el tema de la reflexión del lector y haces que perciba la relevancia o la importancia del tema que le estás presentando. Muchas veces la primera impresión es la única oportunidad que tenemos para acercarnos a esos lectores o a esas personas que eventualmente estarán una sola vez leyéndote algo. En el consejo número 15 aporta datos interesantes, es muy valioso. Siempre que haya datos, pues obviamente va con una fórmula mucho más ganadora. A veces solo necesitas un dato sorprendente, que no es tan común, que lo acabaste de encontrar, lo acabaste de buscar, que lo construiste. Entonces ese dato puede poner a tus lectores en la expectativa e investiga antes de escribir si hay estadísticas o hay datos o hay hechos o hay fechas, en fin, datos que realmente impacten. Entonces, muy buena recomendación esta de aportar datos realmente interesantes. En el penúltimo consejo o técnica para lograr cómo hacer o cómo redactar una buena introducción, nos dice que menciona autores reconocidos. Por eso hablamos a veces de las líneas de investigación, de los que han escrito, de los que han investigado, y en nuestro caso, pues hay que referirlos con las normas APA, que es la norma como se cita, como se dan los créditos, para cuando estoy con los autores por la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos y que se ha convertido, digamos, como en el ejemplo de citación para la mayoría de los campos del conocimiento. Y ya ustedes conocieron que una presidenta de un estamento del Congreso de la República de Colombia entró en graves dificultades por haber tomado unos textos de un autor mexicano y no aparecieron los créditos respectivos, entonces eso es considerado como plagio o como robo de una información. No es que no se pueda, sí se puede citar y sí se pueden transcribir textos, digamos, unas frases completas, unos párrafos completos, pero hay que citar a los autores. Eso es absolutamente importante. Entonces te puedes apoyar en ellos, en los autores de ciencia, en los literatos, en los investigadores, en los bloggers, todos aquellos que estén produciendo contenido y que ese contenido sea de calidad. Ahora vamos a ver el último de los consejos, que es aplica metáforas y analogías. Sin abordar temas religiosos ni nada por el estilo, pero todos sabemos que la Biblia es uno de los libros más leídos y más reconocidos en el mundo desde hace muchos años, y sobre todo en el Segundo Testamento, uno de los elementos de carácter filosófico que más le llegan a la gente es cuando se lo cuentan por medio de parábolas o de analogías o de metáforas o de cuentos. Hace que sea más fácil de entender las cosas. Entonces puedes utilizar metáforas a lo largo del texto o en algunas partes. En el caso de este artículo, el autor usó una sobre la magia del título, palabras mágicas como escribir una introducción que encante. Entonces la mayoría de las metáforas tienen que ver con el deporte, con hacer goles, con ser el equipo ganador, con la cocina, con las recetas, o otro ejemplo que les ponía del tema, por ejemplo, de la Biblia. Entonces, son contar pequeñas historias, pequeños cuentos, pequeñas parábolas. Pero también es válido como el tema de las comparaciones, como por ejemplo cuando uno va a decir es un terreno muy grande, el terreno tiene 10.000 hectáreas, ¿cuántos son 10.000 hectáreas? Pero es muy distinto si usted dice que es un terreno tan grande como 17 estadios, como 20 maracanás. Entonces, digamos, todas esas cosas, metáforas y analogías, pues pueden ayudar
al lector a comprender mucho más aquellas cosas que le estás comentando. Y para finalizar, cada pieza de contenido que desarrolle exigirá sus propios lineamientos mientras tenga claro el tema. Lo principal es que te lances a escribir sin pensarlo demasiado, así tengas que corregir después, no hay ningún problema, y empieza por esa frase que te da vueltas en la cabeza y verás cómo el resto se va dando prácticamente solo. En el caso de la introducción, por ejemplo, de los trabajos de grado, de los trabajos de investigación o de las tesis, es muy importante que en esa introducción, digamos, vas haciendo el recorrido para el lector por los aspectos que tiene. Entonces, en esta introducción, en este texto, vas a encontrar un marco conceptual, vas a encontrar un marco teórico, vas a encontrar una problemática que va a tratar del siguiente tema, vas a tener una pregunta de investigación fundamental, puedes adelantar algunos de los elementos que van en los objetivos, igualmente acerca del método de investigación, de los instrumentos, vas a dar algunos datos fundamentales, luego vas a decir que viene una discusión, un análisis de todo lo que se ha encontrado, ese análisis nos va a permitir unas conclusiones y eventualmente nos van a permitir también unos hallazgos, de tal manera pues que esto es lo que les tenía para comentar con respecto a cómo redactar la introducción de tu trabajo, cómo redactar la introducción de tu artículo o de un libro, y es aplicable pues para casi todos los textos, tanto de manera impresa como en el caso también de la introducción, en el caso de la investigación o en el caso de Internet. Los espero en otra producción y en otro tema relacionado con la investigación.